Mi nombre es Juan Matus y le doy la bienvenida al curso. Un multímetro es un equipo de medición muy utilizado en los ambientes eléctricos, electrónicos y mecánicos. Nos permite medir una gran cantidad de magnitudes eléctricas, electrónicas y en menor medida algunas magnitudes mecánicas. Lo denominamos de esta manera dado que engloba varios instrumentos de medición, de ahí es donde viene el prefijo multi. También en la jerga lo podemos denominar tester. A continuación haremos una descripción del equipo y de sus accesorios. Acá tenemos un ejemplo, puede ser un multímetro genérico para usos múltiples, es un multímetro de uso general que podemos utilizar en casi cualquier proyecto mecánico o electrónico. El mismo viene envuelto, viene el multímetro. Nos va a venir un pequeño manual donde va a tener especificaciones generales del equipo. Tenemos las puntas que vamos a utilizar para poder realizar las mediciones en el multímetro. Más tarde hablaremos cómo es que las tenemos que conectar. Y algunos multímetros, por ejemplo como este que es de uso múltiple, va a venir con una sondita para medir temperatura, ya que este tester puede medir temperatura hasta una determinada cantidad de grados que puede sernos o no útil según la aplicación. Eso es una de las cosas que debemos seleccionar cuando nosotros estamos eligiendo un equipo de estos. Vamos a centrarnos en lo que es el multímetro. Este es un multímetro de la marca UNIT-T, es un multímetro de origen chino. Si bien es un multímetro de origen chino, es un multímetro que tiene una calidad bastante aceptable. En este lugar es donde se le cambia la batería y está envuelto en una funda de goma para evitar que los golpes lo puedan dañar. Los multímetros normalmente van a tener lo que es un botón de encendido donde yo puedo prender el equipo, un indicador de batería baja y un indicador de en qué función el multímetro se encuentra según la aplicación que yo le quiero dar. Después va a tener un botón que dice Hold, que es para mantener la medición. Supongamos que yo tengo una sola mano, estoy haciendo la medición y necesito soltar la medición para hacer otra cosa, pero quiero mantener el valor que me dice acá en la pantalla, entonces voy a apretar el botón Hold para mantener esa medición en pantalla y que me ayude a poder usar ese valor para otra aplicación. Normalmente la mayoría de los testers o los multímetros van a tener un dial donde yo puedo seleccionar qué es lo que yo quiero medir. Es normalmente un dial rotativo que va a tener una pequeña traba y una flecha que me va a indicar hacia qué función yo lo estoy marcando. Hay algunos multímetros como este, que es, como les expliqué antes, de uso general, que va a tener dos funciones agregadas. A veces son útiles, a veces no mucho, que son la capacidad de medir capacidad. O sea, yo acá puedo colocar un capacitor y el equipo se va a encargar de medirme cuál es el valor de capacidad de ese capacitor. Y también voy a tener la posibilidad de poder probar o medir el HF de los transitores PNP y NPN comunes de señal. Realmente, en mi experiencia como ingeniero, estas dos son cosas que jamás usé. Pero para alguna persona puede resultarle práctica y es un feature más que le agregan a estos equipos para poder venderlos más fácilmente. En la parte de abajo normalmente vamos a encontrar las distintas conexiones que podemos realizar para utilizar este equipo, donde yo voy a tener uno que está normalmente marcado con la palabra COM y unas líneas que me va a indicar con cuál de ellos yo lo puedo combinar. Por ejemplo, yo puedo combinar COM con A, que eso implica que si yo quiero medir amperes, voy a conectar el cable negro en COM y el cable rojo en la A, por ejemplo. Después veremos cómo es que realizamos esta conexión. También tenemos la opción de conectar COM con M minúscula A, que son miliamperes. Eso es para medir también amperes, pero en el rango de los milis, o sea, muy poquita cantidad de amperes. ¿Por qué es que yo tengo esta diferenciación? Porque normalmente medir miliamperes se puede realizar con un circuito sumamente básico y medir amperes necesita un circuito más complejo. Cuando me refiero a circuito digo internamente dentro del equipo.
Y también por esta razón. Como medir miliamperes es más normal, por lo menos en una aplicación general como la para la cual está diseñado este tester, vamos a ver que está protegido por fusible. Eso implica que si yo hago alguna medición mal, el equipo está protegido por este fusible y este fusible se va a quemar, logrando que no se dañe. En cambio, cuando yo mido amperes, lo que va a suceder es que normalmente van a venir sin protección. De hecho, en este equipo dice unfused, que en inglés quiere decir sin fusible, y me va a dar ciertas directivas para yo utilizarlo. En este caso dice máximo por 20 amperes máximo, por máximo 10 segundos de tiempo, cada medición cada 15 minutos. O sea, si yo mido 20 amperes por 10 segundos, tengo que dejar descansar el equipo 15 minutos antes de volver a hacer la medición. Y no está protegido por fusible. Esto es una alerta para decir cuidado, tengan cuidado, porque si lo conectan mal, lo queman. Y después la otra combinación que yo puedo tener con el puerto COM es la medición del resto de las opciones que a mí me provee el multímetro, que son tensión, resistencia, frecuencia y temperatura. Nosotros vamos a tener estos cables que son provistos con el multímetro, y la forma de conectarlos son el común, por ejemplo, y en cualquiera de las otras tres posiciones que habíamos mencionado anteriormente. En el caso de que yo quisiera medir temperatura, voy a utilizar este otro aditamento, que esto se llama termocupla. Es una termocupla tipo K, en la punta va a tener la unión de los dos materiales que a mí me van a dar el funcionamiento de la medición de temperatura. Y voy a tener dos conexiones, una roja y una negra, al igual que las otras puntas. La negra va a ir conectada en COM y la roja va a ir conectada en donde yo tengo la marcación de temperatura. Luego, para hacer cualquier tipo de medición, en este caso ya que tengo esta sonda conectada, vamos a hacer una medición de temperatura. Colocamos el tester en temperatura y lo encendemos. En este caso vemos que el multímetro está marcando 23 grados. Si yo aprieto la punta entre mis dedos, la punta de la termocupla, vemos que la temperatura va a subir y debería subir a 36 grados, cosa que no está sucediendo. Eso se puede dar por una cuestión de que yo tengo demasiada disipación en los dedos, o que los 36 grados no suelen estar en esta parte del cuerpo, o bien simples errores de calibración del multímetro o errores de manipulación en la sonda. La contaminación que se puede generar en esta punta puede hacer que la medición de temperatura varíe.